Estaba el otro día tranquilamente realizando un evento con nuestro querido VMix o vMix, pinchando cámara 1, cámara 3, cámara 1 de nuevo, cuando de pronto se congeló toda la imagen, evidentemente unos segundos de silencio y ¡zasca! Pantallazo azul de la muerte y el corazón se te pone ya a ritmo de MotoGP. Quizá a ti también te ha pasado alguna vez, te gustaría saber por qué ha ocurrido o cómo podrías solucionarlo. Así que bueno, vamos a empezar desde el principio. Tenía un bolo sencillo con VMix, simplemente eran 3 cámaras, eso sí, había algún vídeo, algún rótulo, algún PowerPoint y bueno, evidentemente tenía que grabar y hacer 3 streamings, pero en principio era bastante fácil, bastante sencillo. Para este evento yo iba con un equipo testeado en situaciones similares, no iba con un equipo con un ordenador nuevo ni nada, y por lo general VMix me parece un software bastante estable, que no me ha dado muchos problemas de este tipo, pero así todo a mí me gusta llevar mi por si acaso. Un pequeño sistema de backup que me cabe en una mochila y bueno, lo monto antes del evento y bueno, pero antes de perdernos aquí, total, volvemos al inicio del bolo. La producción se pone en marcha. Todo va bien, vamos mezclando las primeras fuentes, lanzando esos primeros vídeos, el sonido va bien, las primeras risas por intercom, bueno, así pasan como unas 3 horas. Llega un momento que yo cambio de cámara, la pantalla se me congela unos segundos, de pronto el previo vuelve a programa y bueno, como si nada, pero aquí ya te mosqueas un poco, ¿no? Ahora pasan unos minutos y ocurre algo similar y ahí ya pensé, bueno, se masca la tragedia aquí hoy. A la tercera, pantalla congelada totalmente, unos segundos más largos, un largo silencio por intercom, yo prefiero no tocar nada y de pronto pues colgada total, pantallazo azul. Y a partir de aquí, en un evento, en una producción, va todo muy acelerado, muy rápido. Y por varias razones, esta vez no había preparado el backup, así que, bueno, gotas de sudor, le di botonazo al reset, mientras reinicio ese ordenador, me pongo a toda castaña a montar el sistema de backup. Y bueno, vamos a parar un momento, después veremos cómo acaba esta historia, cuál es la moraleja. Y ahora nos vamos a detener un segundo en qué llevo en esta mochila de rescate, en mi salvavidas, que es una mochila pequeña de unos 25 litros, pero llevo todo lo necesario para salir de este tipo de situaciones. Y evidentemente en este vídeo tengo que hablar de esta mochila y te voy a contar todas las características que tiene, pero hacer simplemente una review de la mochila creo que no es algo muy útil, ni para ti ni para mí. Así que bueno, voy a ir hablando de las características y te voy a contar todo lo que llevo para montar ese sistema de realización de backup que me sirve para hacer exactamente lo mismo que realizo con el equipo principal de VMix. Lo primero que me gustaría mostrarte es el equipo principal que llevo en la mochila, con el que emito principalmente, y es que esta mochila, aunque sea compacta, sí que es verdad que tiene espacio para llevar un portátil de 15 pulgadas y yo llevo en esta parte de aquí un portátil de 15 pulgadas con mi VMix, con mi licencia VMix. Es verdad que es una mochila de fotos y bueno, eso nos permite que todo el equipo pues vaya muy bien distribuido aquí. La verdad es que KIF ya tengo 2 o 3 mochilas de ellos y las cremalleras son espectaculares, las espumas también están muy bien, solo sí que hay una cosa que no me acaba de gustar, los velcros, cómo se cogen a la otra parte del velcro, ¿no? Sí que es una cosa que creo que deberían mejorar, pero en general los acabados de estas mochilas están espectaculares. Hay que comentar que tiene esta sección donde pues puedes meter tu equipo, tus cámaras, tus objetivos, tus lentes. En este caso yo lo que llevo es cacharrería de streaming y se puede abrir también por la parte de arriba y bueno, tenemos otra zona donde podemos poner lo que necesitemos llevar a nuestro bolo, ¿no? En cuanto al exterior de la mochila, vas a ver que aquí también tiene otro bolsillo que, bueno, si abrimos esta cremallera principal, vemos que se puede ampliar un poco más y dentro tenemos otro bolsillo principal que nos permite pues llevar cables SDI. Vamos a empezar el sistema de backup con el SDI. Una vez tenemos el portátil, lo siguiente que tenemos que tener son entradas. Lo ideal es que simplemente fuera desconectar de un sitio y conectar al otro. Entonces, para ello, lo que llevo aquí es un pequeño mezclador
que todavía conservo las espumas y es un ATEM Mini por SDI. Con esto ya podría hacer realización de 4 entradas por SDI, así que creo que es un sistema que está bastante bien. Debo dejar hueco aquí para llevar la fuente de alimentación del ordenador, que es algo que odio bastante, por eso después tengo otra solución para ello, ¿no? Otra cosa que llevo en la mochila, porque viene y cabe en un huequecillo, es la funda de lluvia para proteger la mochila. A mí me gusta que las fundas de lluvia vengan en un bolsillo un poco oculto de la mochila y taparla completamente así, y así sabes que no la pierdes. Seguimos con la parte de arriba, lleva ese pequeño bolsillo y lleva aquí una rejilla con una cremallera y viene una de las piezas clave que no había comentado, porque ¿cómo conectamos el ATEM? ¿Cómo lo conecto al portátil? Pues bueno, el ATEM es verdad que tiene un USB-C que se conecta como entrada de capturadora y tal a UEMIX. A mí esa opción no me gusta, alguna vez me ha funcionado, pero casi me ha dado más fallos que me ha funcionado. Entonces llevo aquí pequeñas capturadoras de estas chinas, en este caso la que va a salir no es de las chinas, va a salir una de las caras, va a salir un Gato Camlink 4K. Esta es como de más confianza, ¿no? Pero también falla, porque también me ha fallado. Y bueno, tengo esta y tengo varias capturadoras chinas, de esas que utilizamos también para OmniStream, para el teléfono y todo eso. No lo había explicado antes, lo explico ahora. El setting de backup. En este caso lo que hice es 3, podrían ser 4 fuentes SDI, las llevo al ATEM. Del ATEM por el USB, por el Gato Camlink, van al portátil y en el UEMIX, en el vMix, tengo solo una entrada. Si tuviera que hacer en grabación o tuviera que hacer streaming, como era este caso, pues lo puedo hacer con el portátil sin ningún tipo de problema. En este caso yo no había hecho el backup, pero sí que me había preparado las string keys, así que era simplemente quitar conectores, conectar conectores al ATEM y simplemente hacer streaming con la señal de programa que me salía del ATEM. Es verdad que podrías decir, pues si con el ATEM solo ya tienes ese sistema de backup, ¿para qué te hace falta un portátil? Pues bueno, es verdad, pero en esta ocasión, por ejemplo, recuerda que tenía 3 streamings. Eso no lo podemos hacer con el ATEM Mini, no tenemos esa opción, solo tenemos uno. Entonces, yo un PC siempre recomiendo llevarlo en la mochila, ya vayas con un Talent, ya vayas con un ATEM, yo el PC siempre en la mochila, la verdad. Ahora, otro equipo que suelo llevar en la mochila, que te he hablado de él, si ya has visto vídeos en el canal, y es el router de GLI Beryl. Este router, desde que lo llevo, la verdad es que me ha solucionado más de un problema, y es que genera su propia red, y en este caso me viene muy bien porque yo lo que hago es llevarle la WAN del internet que me dan, la llevo aquí y monto mi propia red con el ATEM y con el portátil. Esto me permite pues generar mi propia red, ya tener el ATEM configurado, ya tener todas las IPs puestas y todo eso, así que bueno, este router, si no has visto el vídeo te aconsejo verlo porque es súper interesante y un router que no vale, que creo que ahora está por unos 50 euros, vale totalmente la pena, pero sí que algo que no tiene es muchos puertos de LAN, solo tiene 2. Entonces, para ello, pues siempre como equipo de backup está bien llevar un switch de estos. Este es muy sencillo, en el futuro veremos uno potente. Con toda esta cacharrería, una de las cosas que menos me gusta es el espacio que quitan los alimentadores. Que al final los equipos los encajo y no sé si a ti te pasa, pero siempre los alimentadores siempre es algo que me cuesta encajar y como que me quita mucho espacio, ¿no? Otra cosa que me gusta llevar mucho y que antes solía llevar un power bank normal, pero ahora KFC tiene estas baterías, o hay otras marcas que también las tienen, ¿no? Que son estas baterías que tienen V-mount, que son perfectas para una cámara, para un monitor, o sea, son power bank, pero para profesionales del mundo audiovisual, ¿no? Entonces nos permiten que tenga V-mount, que es un adaptador súper utilizado en cámaras, en monitores, bueno, y en un montón de cosas. Y estas baterías de 99 vatios lo que nos permiten alimentar es incluso hasta portátiles, no por mucho tiempo, un portátil evidentemente. Además, esta batería viene con 2 conectores para conectar la típica antorcha que llevamos en la cámara NG. Es una V-mount, pero bueno, un poco más avanzada. Además, lleva USB, USB-A y USB-C,
Sí que a mí lo que me hubiera gustado es que esta batería, este power bank, llámalo como quieras, me hubiera gustado que tuviera dos USB-C, pero bueno, en general funciona bien, tiene una pantallita que está súper bien porque te indica el voltaje que está entregando la batería y la verdad es que es súper bien. Sé que hay muchas baterías de este tipo, pero bueno, yo no había tenido la ocasión de probar ninguna, ahora que he probado esta de KF Concept, y esta es una de las piezas también fundamentales últimamente en mi equipo de reserva. Ahora otro equipo que es realmente barato, de esos que lo llevas ahí por si alguna vez te ocurre algo, es estos extensores de HDMI, que hemos hablado de ellos ya también en alguna ocasión, que me permiten convertir HDMI a Ethernet, tirar una tirada larga de Ethernet, categoría 5, categoría 6, y a la otra parte salir por HDMI, que como sabemos que si no tienes cables de HDMI de fibra, pues puedes tener problemas, pues estos conversores siempre va bien, porque siempre está el típico PowerPoint que lo ponen a última hora, que tienes que lanzar un cable, ya no te quedan cables de HDMI, entonces pues bueno, estos conversores, estos adaptadores funcionan muy bien, no valen mucho dinero, así que son recomendables. Otra pieza que se ha añadido recientemente a mi equipo, antes llevaba otro, pero este es mucho más pequeño y como backup es totalmente suficiente, y es con el que podría crear otra realización si hiciera falta, pero bueno, lo dejamos para otro momento, es el Osbot Talent. Dos entradas por HDMI, dos entradas por USB, salida por HDMI y todo en este pequeño aparatito. Es verdad que es un aparatito caro. Y bueno, ¿qué más llevo aquí? Pues bueno, ya cableado. Siempre llevo un par de HDMIs, XLR, llevo otro HDMI, incluso llevo un cable de estos de fibra. Bueno, por si acaso, nunca se sabe. Llevo varios cables de Ethernet para conectar pues todo este cacharrería, cables de USB con alimentador, más alimentadores y bueno, este sería el sistema de backup. Así que todo lo que tenía que llevar en el backup lo llevo aquí, una mochila de 25 litros, no cuesta más de 100 euros, la puedes utilizar para cámara de fotos, súper protegida con espuma, tiene estos bolsillos laterales para la cámara de fotos, tiene otro bolsillo en el otro lateral donde podemos meter pues tarjeteros y todas estas cosas, tiene también aquí para el botellín de agua si quieres, bueno, una mochila de fotos, yo la utilizo en este caso, esta mochila, para backup de streaming. Como ves, bueno, cabe bastantes cosas, creo que hasta puedes utilizar otro backup, así que bueno, espero que te haya gustado. Ahora volvemos otra vez a la historia principal. Mientras yo estaba arrancando VMix, estaba montando y sacando todo esto de la mochila de backup para prepararlo, conseguí arrancar el ordenador principal, vuelvo a emitir con él, pero sí que hay una cosa que decidí no hacer para evitarme problemas. Decidí no grabar internamente, porque aunque todo el equipo estaba testeado, sí que es verdad que el disco duro SSD se había cambiado por otro hace relativamente poco, quizá ese fue el problema, y para quitarle un poco de carga al equipo principal decidí grabar por la señal de full screen a un monitor y bueno, finalmente, después de reiniciar, de tener el equipo en marcha, después de montar ese backup a toda castaña, conseguimos que no pasará nada más durante 3 días, nada volvió a fallar, así que el equipo de backup ni lo utilicé, pero aquí viene mi moraleja. VMix puede fallar, aunque no suele ser habitual, aunque tengas el sistema aprobado, pero siempre te aconsejo probar y preparar un backup. Realmente en esta ocasión el equipo de backup no lo puse en el momento adecuado, sí que es verdad que a mí me gusta hacer un sistema de backup diferente, que todo se replique en un segundo ordenador para no tener este tipo de problemas, este tipo de sustos, pero bueno, en esta ocasión pues ocurrió así que bueno, quizá a ti te ha ocurrido alguna vez, no sé si sueles llevar equipos de backup, si no, me gustaría saber también cómo lo hacéis, así que lo podéis dejar en los comentarios y ya después de toda esta historia de ver el equipo de backup, no me queda nada más que recordarte que existe el canal de Telegram, de Vmixeros, de WhatsApp, que me permite compartiros información de una manera más frecuente. Y por mi parte, solo me queda despedirme. Dame un nos vemos en próximos vídeos.